Hola. Hola a todos, bienvenidos a este su programa Click. Qué gusto verlos nuevamente un jueves más. Aquí, pues como siempre, ella es Fer, yo soy Sam. Y antes de empezar, queremos darles algunos anuncios breves. El primero es que Radio El Vive tiene una aplicación para todos los teléfonos que tienen Android que se llama Radios El Vive. En esta aplicación tú podrás encontrar todas las programaciones que tenemos para ti. En cualquier momento y en cualquier lugar, en tu celular puedes encontrar. Ah, mira, suena chido. Bueno, puedes encontrar la aplicación de Radios El Vive si tienes Android. Entonces, si tienes Android, corre a descargarla porque esta aplicación está pensada para ti. Un anuncio más es que tenemos nuestra playera Believe, que la puedes conseguir en Apostólica y en nuestra página de Facebook. Ah, por cierto, si no nos sigues, síguenos, estamos como Fer y Sam en Facebook y en Instagram. Y en YouTube nos puedes encontrar como Click o también puedes encontrar nuestra música como Héctor Samuel. Oigan, hablando de música, estamos preparando una sorpresa muy padre para ustedes. Sí. Entonces estén súper al pendiente. Vamos a estar lanzando en las próximas semanas, en estos meses creo, más información para que ustedes puedan estar súper al pendiente. Si te gusta la música, si te gustan las letras inspiradas por Dios, te animo a que te conectes y te contactes en nuestras redes sociales y en YouTube. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, por favor. Así es, muchas gracias a todos los que se conectan todos los jueves. Y pues bueno, vamos a empezar el día de hoy con este tema que se llama La verdad de la Biblia. Y esperemos que sea de gran bendición para ustedes como lo ha estado siendo para nosotros. Pero vamos a orar antes de comenzar, ¿va? Ok. Oramos. Sí. Ok, muy bien. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Te pido que tú bendigas este tiempo, Sí, que bendigas nuestras palabras, que sean tus palabras saliendo de nuestras bocas. Bendice a cada persona que nos esté escuchando, que nos escuchará. Bendice su casa, bendice todo lo que es su vida. Y bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a empezar a decirles datos acerca de la Biblia para poder desarrollar el tema más adelante. La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. Ha sido traducida a más de 2.500 idiomas. Es una recopilación de textos escritos a lo largo de aproximadamente 1000 años. Estos escritos están en hebreo, arameo y griego. Sobre todo el Nuevo Testamento es el que está en griego. La Biblia recopila escritos hechos por al menos 40 autores distintos. Es un libro que no presenta contradicciones y es históricamente exacto. Podemos comparar la Biblia con lo que estaba pasando en ese momento en la historia y es verídico todo lo que está ahí. Así. Esta clase se trata de descubrir un poco más la Biblia porque muchas veces nos acercamos a las cartas o a los libros, pero realmente no sabemos qué es lo que hay adentro. Entonces, hoy vamos a tomar en cuenta para empezar a desarrollar toda esta clase el versículo que está en la segunda carta que hizo Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Así es. Estos versículos dicen: toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar y redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, como dice Samuel, vamos a desarrollar, nos vamos a basar acerca de 3 mitos que hemos escuchado últimamente acerca de la Biblia. Y todo esto es para afirmar nuestra fe, para que ustedes estén seguros que nosotros no estamos creyendo en alguien que miente o en una verdad a medias, sino que tú puedas estar seguro en tu corazón en lo que estás creyendo, desde la Biblia, en Dios, en todo. Entonces, esto lo hacemos porque últimamente la Biblia se ha tomado como un libro más, ¿sabes? Como un libro de poesía, como un libro histórico. ¡Ay, qué bonito! Como un libro muy bonito que te habla de una perspectiva muy buena. Y en esta clase vamos a tratar, o más bien vamos a dar a conocer todo lo que hace la Biblia y todo lo que es la Biblia, el material que tenemos nosotros como creyentes. Así es, así que como primer mito la Biblia es escrita por hombres, por lo tanto está llena de errores. Este mito lo he escuchado muchas veces y ha sido como
como algo que mucha gente tiene como para decir así De que es la que no Biblia es no es cierto. palabra de Dios porque fue escrita por muchas personas y que no sé qué. Como vimos al principio en uno de los datos que leímos de la Biblia, fue escrita la Biblia por más de 40 autores distintos. Pero cuando nosotros vayamos desarrollando este mito, es aún más asombroso saber que fue por 40 autores distintos. Ya que vamos a volver a leer un poco más a profundidad lo que viene en 2 Timoteo 3, 16 y 17 para desenredar este mito. Porque es importante que tomemos en cuenta una palabra en específico. Así es. La primera parte de este versículo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. En esa parte nos vamos a detener de este versículo porque es la parte que ahorita vamos a resaltar. Entonces, cuando nosotros estábamos haciendo este estudio, dijimos, pues, ¿cómo que inspirado por Dios, no? Porque muchas veces tomamos la palabra como inspirado como, ay, un día me desperté y me sentí inspirado. Ajá, como lo vemos en la parte más romántica, o por ejemplo, de que, por ejemplo, Samuel les diga, ay, estuve inspirado y escribí esto, o inspirado y o sea, o soñé me inspiró y no, nosotros nos vamos directo a lo que viene siendo la palabra inspiración, podemos encontrar a lo que se está refiriendo este versículo, que toda la palabra es inspirada por Dios. Y la palabra inspiración viene del latín inspiratio y del verbo inspirare. Este verbo está compuesto por in, que en español es en, y el verbo inspirare, que es soplar. Inspirare significa soplar o respirar. Ya en la época clásica del Imperio Romano, inspirare recibió la connotación respirar profundamente. Y en sentido figurado, se está refiriendo a insinuar algo en el corazón de alguien. Cuando lo estábamos leyendo nosotros, este significado de inspirar tomó todo un más sentido. Entonces ya con este significado vamos a volver a leer. Toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, toda la escritura está insinuada en el corazón del hombre para ser inspirada por Dios. Así es algo increíble, o sea, es ver cómo Dios insinuó esto en el corazón de la persona y esta persona pudo empezar a escribir. Vemos que es más allá de algo romántico, vemos que es algo más allá de un, ay, hoy lo imaginé, hoy lo pensé, no, sino que realmente era el Espíritu Santo actuando, poniendo de Él en el corazón de una persona para que esta persona pudiera escribir lo que Dios le estaba diciendo. Exactamente, porque estamos viendo que fue inspirado por Dios, entonces fue puesto en el corazón del hombre, las palabras de Dios fueron sopladas en el corazón del hombre para que el hombre las llevara a fruto a manera de escritura. Así es. Vamos a hacer un ejercicio que es muy interesante para reafirmar esto. Tú, como nosotros, tienes una perspectiva de Jesús. Entonces, nosotros vamos a preguntar, o vamos a más bien explicar quién es Jesús a partir de nuestra percepción. Esto no lo tenemos planeado, no estaba escrito. De hecho, o sea, nosotros por lo general tenemos un guión, pero en esta ocasión, Fer no sabe lo que yo voy a decir, yo no sé lo que va a decir Fer. Entonces, le voy a preguntar a Fer. Yo primero. Sí, claro, primero las damas. Okay. ¿Quién es Jesús? Bueno, para mí Jesús, primeramente, es mi Salvador. Es esa persona que me amó desde antes que yo existiera y por lo tanto es quien me va a seguir amando. No sé cómo explicarlo, o sea, sé que es alguien que me ama y me va a seguir amando siempre. Es ese mejor amigo que está conmigo y es esa persona a la que yo me puedo acercar y pues abrir completamente mi corazón hacia él. Es mi Salvador, es mi paz. Y no sé cómo ponerlo como en cortas palabras, pues, pero resumidamente creo que es eso. Y eso sería como mi intento de poder poner quién es Jesús para mí. Y para ti, ¿quién es Jesús? Para mí Jesús es un maestro, es inspiración para mi vida, es un líder, es un salvador, es Dios. Sí, es Dios, no lo dije. Es una persona de la cual puedo aprender para todo y es como la raíz de todos los sueños y de todos los proyectos
que puedo tener. Wow. Aquí, por ejemplo, los dos estamos hablando de la misma persona, pero Fer se fue por un lado y yo me fui por otro lado, pero hablamos de la misma persona, hablamos del mismo Jesús. Y nada de lo que dijo el otro fue incorrecto. O sea, lo que dijo, o sea, a mí, sé que Jesús es Dios, y sin embargo no lo dije, pero todo lo que dijo Samuel era correcto. Es maestro, es quien le inspira, es su todo. Y yo también, pues todo lo que yo dije de Jesús, que es quien nos ama, que es nuestro Salvador, también es correcto. Sin embargo, yo lo estaba hablando ahorita conforme a lo que yo ahorita tengo en mi mente, conforme a mis experiencias personales con Cristo, y Samuel lo estaba diciendo conforme a sus experiencias personales que él ha tenido con Cristo. Entonces, con este ejemplo podemos llegar a que fue muy parecido, o sea, no igual, pero parecido a lo que pasó con los escritores de la Biblia, porque Dios los estaba utilizando en su completo. Entonces ellos estaban siendo inspirados por Dios para poder escribir las escrituras de la forma correcta. Entonces, por ejemplo, cuando las personas dicen que la Biblia tiene errores, es porque nos encontramos, por decir, están los 4 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en esos 4 evangelios hay muchas historias que son iguales. Hay historias que tienen el mismo contexto y las 4 personas las vivieron. Sin embargo, están explicadas de una manera distinta, de una manera diferente. Pero no quiere decir que se estén contradiciendo. Simplemente estaban viendo desde una perspectiva, desde un foco, desde un ojo distinto. Por eso es tan importante que nos quede como súper claro esta idea. Si nos encontramos en la Biblia una historia, por ejemplo, por decir, ¿no? Un mito que es como muy confuso a veces es si después de que Jesús resucitó habían 3 ángeles, un ángel o 2 ángeles. En la tumba. En la tumba. Entonces podemos entender por todo el contexto de todas las historias encontradas en los evangelios que hay 3. O sea, no es 1 ni son 2, son 3. Pero, o sea, ahorita no tengo los versículos con los cuales te puedo decir, pero es algo como muy interesante que te puedes encontrar y nos podemos llegar a confundir en decir, hey, pero ¿qué no dijo fulano que eran 2? ¿O qué no dijo mengano que era 1? O sea, ese tipo de cosas son las cuestiones que cambian por la cuestión de la perspectiva, no por el hecho de que haya una contradicción, sino de que simplemente es visto desde una óptica distinta. Y como lo que ahorita dice Samuel se me hizo muy importante porque sí, esa palabra es perspectiva diferente. Porque, por ejemplo, o sea, Juan sí caminó con Jesús. Es de los evangelios de alguien que estuvo de lado a lado con Jesús. Sin embargo, Lucas no conoció a Jesús. Entonces, lo que él escribe es a través de lo que le estaban contando y de todo lo que él investigó. Era una persona muy culta, Lucas. Todo lo que investigó, todo lo que le llegaba, todo lo que él recibía, él empezó a plasmar. Y Dios siempre se encargaba de esta parte. O sea, Lucas, aunque no conoció a Jesús tal cual, así como Juan, Lucas estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo para poder escribir de forma fidedigna todo lo que ocurrió. Exactamente, porque Lucas tiene un objetivo que Juan no tiene. Y Juan tiene un objetivo que Lucas no tiene, que Mateo no tiene. Entonces, cada uno de esos 4 evangelios tienen un objetivo diferente y van hacia públicos diferentes, que ya en otro momento igual podríamos hablar de eso. Pero por eso es que tenemos que tomar en cuenta cuando nos encontramos historias distintas, diferentes, que no se contradicen, son perspectivas diferentes. Así es, y que Dios cuida su palabra. Y eso me encanta, o sea, me encanta saber cómo Dios armó todo con un plan tan perfecto, o sea, de verdad. Porque cada uno, por ejemplo, Lucas, creo que es un evangelio que iba dirigido hacia la comunidad griega. Y así, o sea, van dirigidos Mateo hacia los hebreos, o sea, todo iba dirigido hacia los judíos, perdón. Todo iba dirigido con un plan tan perfecto que Dios ideó. Entonces, muchas veces nos perdemos en las contradicciones de que no, como lo que dice Samuel, si era un ángel, entonces si eran 2 ángeles, si era esto y el otro. Y cuando empezamos a profundizar, realmente nos damos cuenta cómo son las cosas. Y es todo una gran perspectiva que Dios ya tenía desde el principio. Y miren, para terminar este mito, vamos a ir a 2 de Pedro 1:20, que dice, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Aquí lo que Dios nos está diciendo es de que nada de lo que está escrito surgió como de, ay, yo me lo inventé, o es algo que yo pienso que es, algo que yo conforme a lo que, o sea, no.
Aquí dice que no, dice, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Siempre está Dios, o sea, Él es el autor de toda la Biblia, de todo lo que ha sucedido. Entonces está Dios y Él hablaba a los profetas y los profetas eran esos voceros que, tal cual profeta es un vocero, eran esos voceros que hablaban hacia el pueblo. Lo mismo sucede con todos los autores de la palabra. Dios era el que inspiraba en sus corazones y ellos eran los que escribían o los que hablaban. Entonces con esto vamos a ir a un segundo mito que está muy de la mano con este primer mito, pero también es algo que podemos escuchar muy seguido. Y es que la Biblia está llena de contradicciones. ¡Ay, qué cañón! Ya sé. Y para esto vamos a comenzar con un versículo que viene en 1 Corintios 2:13 que dice: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. Este se parece mucho al versículo que acabamos de leer. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Aquí vemos una vez más cómo no eran ellos, o sea, desde ese momento ya tenían ese problema, pues. Desde que les decían así, que pues tú con qué me lo estás diciendo, ¿no? Y ellos mismos están diciendo de que pues no soy yo, o sea, no soy yo directamente, no es mi carnalidad, no es mis inventos humanos, no es lo que yo me levanté pensando hoy en la mañana, ¿no? Sino que dice aquí, en cambio son palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Uno no puede explicar una verdad espiritual si no es el Espíritu Santo el que lo inspira, si no va a ser mera cosa humana. Mera palabrería. Mera palabrería. Sí, necesitamos tener súper presente la palabra inspiración. Toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir inspiración? Que Dios plantó en el corazón del hombre, sopló, como dice la escritura, pues lo que escribimos, sopló sobre el corazón del hombre para que el hombre plasmara. Y ahí está como toda esta parte de que la subjetividad no tenía como mucha parte, aunque pues claro que sí porque son personas, pero es inspiración por Dios, o sea, son palabras que vienen desde el corazón de Dios y por eso no se pueden contradecir, porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es, eso lo tenemos que tener muy en claro a lo largo de todo este tiempo que estemos hablando de la Biblia, porque tenemos que tener muy en claro quién es Dios, quién es el autor de la Biblia. No es alguien que mienta, no es alguien que se esté contradiciendo, no es alguien que diga algo y luego, ay, bueno, pues no, me equivoqué, perdón. O sea, no es alguien así. De hecho, me gusta mucho una frase que lo dijo Brian Edwards, es un teólogo, que dice, la Biblia tiene un solo autor con varios escritores. Eso lo tenemos que tener muy en claro. O sea, todos los escritores, desde Génesis hasta Apocalipsis, estaban escribiendo lo que les estaba diciendo un solo autor, que es Dios. Que es Jesús, que es el Padre, que es el Espíritu Santo el que está inspirando esto en sus corazones. Exactamente, podemos decir que es una misma mente expresada a través de 40 personas. Como ahorita nosotros expresamos a un mismo Jesús a través de la versión de Fer y la versión mía, que es el mismo, nada más en palabras diferentes. Esto es lo que podemos encontrar en la Biblia a lo largo de todos los libros que encontramos ahí. Así es. Y nos gustaría leer algo que también escribió Brian Edwards, porque se nos hizo como algo muy claro de explicar como esta parte. Dice, el Espíritu Santo movió el alma de los hombres a escribir, pero les permitió utilizar sus propios estilos, culturas, regalos y carácter. Esto a mí me encanta porque como lo que te explicábamos ahorita de los evangelios, o sea, eran personas muy diferentes. Por ejemplo, sabemos que Pedro, por ejemplo, no era una persona muy culta o muy letrada en varias cosas, a comparación de Pablo, por ejemplo, si ponemos a ellos dos en diferencias. Sin embargo, Dios los utilizó, Dios estaba utilizando todo lo que sabía Pablo, el conocimiento que él tenía, para poder plasmar lo que él quería plasmar a lo largo de las cartas, a lo largo de todo esto, ¿no? Y Pedro también lo utilizó con todo lo que él tenía, con todo su bagaje cultural, con todo lo que las experiencias que él había tenido como pescador, todo lo que él ha vivido con Jesús. Dios lo utilizó, o sea, Dios no era como que los estaba utilizando como marionetas. Eso no es así, no creemos tampoco que se llegue a creer eso de que
Dios los utilizaba como meras máquinas de escribir. No, Dios se preocupaba y buscó a personas específicas para escribir ciertos asuntos de su palabra. Recordemos ese versículo que viene en Corintios de que, puesto que tenemos este gran tesoro en vasos de barro. Nosotros tenemos a Dios, a Jesús, en nuestra humanidad, en nuestro corazón. Y es nuestra humanidad la expresión de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y a través de nosotros. Y nosotros somos los voceros que damos a conocer a Jesús. Ahorita en este momento en nuestra vida práctica, así es como funciona esto. Y por ejemplo, tenemos a los 40 autores de la Biblia que son exactamente lo mismo. Son vasos de barro que están teniendo un gran tesoro que quieren expresar. Entonces, a lo largo de la Biblia podemos encontrar 40 expresiones diferentes de una sola persona. Así es, exactamente. Y seguimos con la definición que da Brian Edwards. Dice, al mismo tiempo el Espíritu Santo no permitió que el error influyera en sus escritos, pues gobernó la expresión de sus pensamientos y la elección de sus palabras. Por ello, registraron con precisión todo lo que Dios quería que ellos dijeran, exactamente como Él quería que lo dijeran, por medio de sus propios personajes, estilos y lenguaje. Vemos a Dios utilizando a diferentes personas con diferentes características, con diferentes culturas. Sin embargo, era una obra por el Espíritu Santo. O sea, vemos cómo, me encanta saber cómo Dios desde el principio, desde Génesis hasta hoy en día, Él quiere que seamos parte de su obra. Entonces, de tal forma, Dios no pudo haber escrito la Biblia, o sea, solamente hay un Porque registro. Dios lo hizo, ¿sabes? O sea, en el Éxodo podemos ver cómo Dios escribió, literal, los 10 mandamientos. Y Dios lo pudo volver a hacer, pero Él quiere mostrarse a través de nosotros, a través de nuestra humanidad, haciendo nuestra humanidad un instrumento de poder. Y llevando la cultura, el contexto, las edades, las experiencias, a la gloria que Él ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque al final Él utiliza nuestra humanidad y todo lo que somos para dar a conocerse a través de nosotros. Así es, exactamente. Y vemos cómo a lo largo de todos los libros de la Biblia, vemos la obra, o sea, del ser humano escribiendo a través de lo que él estaba viendo, de lo que él percibía, y vemos la obra del Espíritu Santo llevando todas las palabras de este hombre a que no tuvieran error a lo que estaba diciendo, porque estaba hablando de él, ellos estaban hablando de Cristo, estaban hablando de la obra que Dios estaba haciendo. Entonces, Dios desde el principio planeó que iba a ser la Biblia el libro más grande, lo que nos iba, o sea, palabra viva, o sea, es lo que nos llena todos los días, pues. Exacto. Entonces Dios tuvo cuidado de todo lo que había ahí a través de los autores, a través de los escritores de la Biblia. Y por lo tanto quisiéramos volver a leer 2 de Timoteo 3, 16, 17, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y también vamos a leer, para cerrar este mito, Hebreos 6:18, que dice, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Entonces, con esto ya podemos derribar el segundo mito, que es la Biblia está llena de contradicciones, porque podemos ver que el autor es Dios y Dios no miente, Dios no se contradice, Dios no se va a arrepentir de una promesa que te ha dado, o sea, Él no va a retroceder en lo que ya escribió en su palabra. Exactamente. Recordemos que la Biblia está escrita por un mismo autor a través de 40 expresiones, de 40 escritores que dan a conocer a Dios a través de un solo corazón. Así es. Lo único que cambia es la forma de expresión. Eso es lo único que cambia. Con esto queremos pasar al tercer y último mito que vamos a ver en esta clase, que es un mito que es bastante común, bastante común, que es que la gente dice que el Nuevo Testamento invalida al Antiguo Testamento. Esto lo hemos escuchado mucho y yo una vez lo escuché adentro de un lugar que también se comparte la Biblia,
Y en ese momento dije, ¿cómo es posible? O sea, no. Entonces, bueno, ya sé que me frustraciona. Pero bueno, vamos a ver por qué el Nuevo Testamento no invalida el Antiguo Testamento. Y para esto vamos a comenzar con un versículo que viene en Mateo 5:17. Dice, esas son palabras directamente de Jesús. Dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Ahí está Jesús mismo hablando de que, oye, pues yo no vine a pisotear todo lo que pasó o a pisotear todo lo que había dicho Moisés o todo lo que se habló a través de los profetas, sino que yo vine a cumplirlo. O sea, ahí vemos a Jesús mismo viendo el peso de todo lo que venía del Antiguo Testamento y no descartándolo, sino que él vino a cumplirlo. Vamos a seguir en Mateo 22, del 37 al 40, que dice, bueno, aquí está hablando Jesús de los dos mandamientos primordiales, que dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo importante de todo, bueno, eso es muy importante, pero lo que nuestro punto es, dice, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Exactamente. ¿Por qué Jesús habrá dicho, toda la ley se cumple en estos mandamientos? Ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque esto nos da conciencia de que hay un Dios y nos da conciencia de que hay un prójimo, de que hay una persona, de que hay un semejante. Y cómo los dos tipos de amor nos van a dar cierta revelación, cierto entendimiento para nuestro diario vivir. Y cuando dice aquí Dios Jesús, Ajá, que amemos a Dios sobre todas las cosas, se está refiriendo obviamente al Padre, a Él y al Espíritu Santo. O sea, es como englobar un todo. Entonces, en esto se cumple toda la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque no te alejas de los lineamientos de alguien que los pone ahí para hacerte crecer. Porque todas las cosas que Dios ha dicho, que Dios ha puesto delante de nosotros, son cosas que nos alinean a su imagen y a su semejanza. Y eso es algo que debemos de tomar súper en cuenta, puesto que tenemos la palabra de Dios o este gran tesoro puestos en vasos de barro y la debemos de dar a conocer. O sea, cada lineamiento, cada cosa que viene en la ley, por así decir, nos hace más a imagen de Dios. Por eso es que no se contrapone el Antiguo Testamento y el Nuevo, porque no puedes abolir algo que viene como de la mano, ¿sabes? así es. Y vemos cómo Jesús aquí dice, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. O sea, todo lo que pasó, todo lo que se habló, yo te lo estoy poniendo en estas dos cápsulas, pues, por así decirlo, ¿no? O sea, te lo estoy como compactando en estos dos. Y nosotros, si nosotros cumplimos con estos dos mandamientos, que ya es como súper guau, y que Dios es el que nos ayuda porque nosotros por nosotros mismos no pudiéramos, nosotros estamos cumpliendo lo que viene en la ley, cumpliendo lo que viene con los profetas. Entonces Dios no está, jamás Jesús está diciendo así como que no hagan caso y no lean y no vean lo que está en el Antiguo Testamento, no, sino que el Antiguo Testamento se tiene que ver a luz del Nuevo Testamento a través del Espíritu Santo. Una vez escuché una frase y eso me gustó mucho porque decía que el Espíritu Santo es ese puente que conecta al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Es a través de Él, a través de su ayuda que podemos realmente conectar estos dos y ver cómo es un mismo Dios, ver cómo a través de sus ojos empezar a ver todo esto como un todo, pues, o sea, no como voy a desechar esto, voy a quitar esto, voy a poner el otro, no, sino que vemos cómo Jesús compacta todo eso en estas dos partes, en estos dos mandamientos, pues. Exactamente. Algo que podríamos decir no pasa a este tiempo son, por ejemplo, cuando tú te encuentras en Levítico las cuestiones así como de, pues las personas cuando estén en cierta parte en cierta temporada de su vida tienen que estar alejadas y no pueden acercarse. O sea, sí. todo lo que es como Ley sanitaria. Exactamente, lo que son leyes sanitarias, esas cosas ya no pasaron porque, pues, o sea, ya no hay un sentido a esa ley.
Ujú. Porque ahí, por ejemplo, las separaciones higiénicas, Dios las estaba haciendo para proteger a su pueblo. Y hoy que realmente, pues, o sea, no se utilizan los mismos métodos y todo eso, no tendría como sentido esa ley que permaneciera ahí. Esas son las pequeñas cosas que puedes decir, ok, esto ya no pasa. Pero, por ejemplo, el no matarás, el no robarás, el no hurtarás, el no blasfemarás, todo eso, o sea, todo eso, por supuesto que sigue pasando. ¿Por qué? Porque viene a ser algo ético y algo moral, exactamente. Todo eso es lo que sí pasa. Así es. O sea, vemos cómo Dios es como, Él mismo revalida su palabra, pues, una vez más. Y en Mateo 5:18 dice, les digo la verdad, hasta que no desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Aquí dice Jesús así como que hasta que todo pase, o sea, jamás va a pasar mi palabra, jamás va a pasar mi ley. Y esto nos tiene que dar aún más seguridad de saber que las promesas que están ahí en la Biblia, de saber lo que está ahí escrito, no va a pasar hasta que se cumpla. O sea, todo lo que Dios está poniendo ahí no tiene fecha de caducidad así como hasta que tenga que pasar, pues. O sea, no va... Exactamente. Dios no va a decir como que, ay, fíjense que esa promesa que está ahí, pues bueno, hoy en el 2021 vamos a tomarla, la hacemos bolita y la tiramos, ¿no? Y ahí van también tus esperanzas, ¿no? También al basurero. O sea, no, aquí dice que no va a desaparecer ni el más mínimo detalle, ni el más mínimo de lo que Dios ha dicho va a desaparecer. Y con esto, pues bueno, sabemos cómo los autores del Nuevo Testamento citaban a los del Antiguo Testamento. Acabamos de ver cómo Jesús estaba tomando referencia a lo del Antiguo Testamento. Y si nos vamos a lo largo del Nuevo Testamento, podemos ver varias veces como Pablo, como Pedro, como Juan, o sea, cómo ellos empezaban a tomar referencias de lo que había pasado con los profetas. Podemos ver incluso cómo muchas veces se cita lo que pasó con el rey David, se citan salmos de lo que David cantaba, de lo que David había escrito, o sea, muchas infinidad de veces, e incluso se cita a Abraham, o sea, se cita a todos los del Antiguo Testamento, o sea, no, ellos mismos sabían que habían entrado en un nuevo pacto a través de la sangre de Cristo, sin embargo, lo que había pasado no era como algo para tirar a la basura, sino que seguía teniendo importancia. Exactamente, y algo que es muy importante es que cada vez que se retomaba el Antiguo Testamento estaban hablando de Jesús. Y a veces la confusión de que el Nuevo Testamento invalida al Antiguo es porque ya hay un Jesús. Pero aquí lo curioso es que Jesucristo, que nos vino a salvar, nuestro Salvador, a través de la cruz, es la misma persona que viene y cita al Antiguo Testamento, y es la misma persona que podemos ver en el Antiguo Testamento escrita en el Nuevo a través del testimonio de Pablo, el testimonio de Timoteo y de todas las personas que escribieron. Por eso es algo increíble que debemos de tomar en cuenta, que el Nuevo Testamento no invalida al Antiguo. Así es. Solamente pasamos como a una nueva fase en cuestión de la interacción que tenemos nosotros con Dios, pero en realidad, o sea, en cuestión de la ley sigue siendo exactamente igual. Así es, porque recordemos lo que estábamos hablando al principio, la Biblia tiene un solo autor con distintos escritores. Es un solo autor, Jesús es Dios, o sea, Jesús, a través de Jesús fue inspirado como todo esto, toda la palabra, entonces Jesús mismo no podría contradecir lo que él hizo, pues, o lo que él inspiró. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto, es un solo autor a través de diferentes escritores. Entonces, con esto vemos cómo se desmitifican 3 mitos. El primero, ¿cuál fue? Fue, la Biblia es escrita por hombres, por lo tanto está llena de errores. Podemos ver que eso queda totalmente sin validez. El segundo es, la Biblia está llena de contradicciones. También podemos ver cómo todo esto no es cierto. Y el tercer mito es que el Nuevo Testamento invalida al Antiguo Testamento. Podemos ver también que esto no es cierto, sí, y que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Podemos confiar en Él, podemos sostenernos de Él, podemos tomar su palabra y hablarla con autoridad, sabiendo que lo que está ahí escrito es y seguirá siendo siempre verdad. Así es. Entonces, pues con esto, bueno, como conclusión de este tema, queremos que cada uno de nosotros sepamos y tomemos y confiemos en que toda la palabra de Dios es inspirada, es infalible,
que nosotros podemos tomar la palabra, hablar con denuedo, con autoridad y podemos estar seguros de que tenemos las instrucciones de Dios para nuestras vidas. Que lo que estamos leyendo es palabra de Dios, no es palabra de lo que dijo Pablo que un día se le ocurrió porque cenó muy pesado. O sea, no. Ejemplo, eso no. Bueno, o sea, pero podemos saber eso, o sea, que es palabra de Dios, inspirada por Él, puesta a través de los ojos de Pablo, puesta a través de los ojos de David, puesta a través de los ojos de, no sé, de tantos autores que hay en la Biblia. Así que, como aplicación de todo esto, te invitamos a que anheles celosamente la palabra de Dios, que en tu corazón puedas estar seguro, puedas estar firme que lo que viene ahí es de Dios. Así es, amigo. Entonces, pues te agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Sí, y también te recomendamos que leas el Salmo 119. Es el salmo más largo, pero a lo largo de este salmo podemos ver el celo y el hambre de David por la palabra de Dios. El Salmo 119. Está muy padre, muy increíble. Es la primera vez que te dejamos tarea, pero es con el propósito de que te enamores más de la palabra de Dios, de que veas y constates con tus ojos cómo la Biblia es un libro inspirado por Dios a través de 40 personas que lo reflejaron y ahora tú puedes reflejarlo a través de tu vida y a través de cada cosa que tú hagas. Así Veo que es. están comentando mucho, estaría padre leer sus comentarios un poquito, ¿no? Sí, así, muchas A ver, gracias a Fabiola Zamora de Reynoso, puso amén, gloria a Dios. amén. Fabiola. Saludos, ay, perdón, me tapé la cámara. Saludos a Liliana, tu mamá. Saludos a todos los que se conectaron, Betty Ayar. Muchas gracias a todos los que se conectan todos los jueves, una bendición para nuestras vidas. Y como les decimos, pues lean el Salmo 119, anhelen celosamente la palabra de Dios, estén en sus corazones firmes y seguros del tesoro que tienen en sus manos. Exactamente. Ten la firme convicción de que la Biblia es la palabra de Dios. Es y será la palabra de Dios. Así es. Entonces, con todo esto, te queremos decir, nos vemos. Gracias. Gracias, nos vemos la siguiente semana. Bye. Muchas gracias, adiós, saludos.